Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y la verdad es que por un lado estoy muy emocionada, por el otro lado estoy como agüitada, digámoslo así, pero confiando en el Señor porque estamos viendo que muchos hermanos y hermanas en la fe están padeciendo por esta cosa que estamos viviendo todos, pero confiamos en el Señor en que pronto salgan adelante, Dios los fortalezca, los levante y se puedan recuperar pronto. Seguimos orando por nuestros hermanos que están padeciendo y bueno, ayúdenos también a orar por nuestros pastores, los familiares cercanos a ellos que están padeciendo. Y bueno, antes de empezar quiero darles dos anuncios muy importantes. El día de mañana vamos a tener un evento evangelístico presencial para mujeres con el tema del poder de la lengua. Es un tema de suma importancia, porque sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, lo que tú dices con la boca tiene tanto poder que lo que dices recibes. Y si tú confiesas enfermedad, ay, ¿para qué les digo? Lo que temes te acontece, lo que dices recibes, entonces es de suma importancia. Es a las 10 de la mañana, aquí en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo Norte, en Tlalnepantla. Los esperamos con los brazos abiertos, con las medidas que se requieren. Las sillas están a una distancia bastante grande una de la otra. Sí es importante y necesario que traigan cubrebocas y bueno, aquí tenemos todas las medidas de sanitización que se requieren. Y confiamos en que puedas venir y traerte a personas, mujeres nuevas que no conozcan del Señor para que lo reciban. Es un evento en donde no se trata de que solo yo comparta, sino es un evento que se requiere de ti, para que si tú no vienes, trata de difundir esta noticia, este evento, para que más personas puedan venir. Es un tiempo en el que más que nunca tenemos que anunciar el Evangelio y qué mejor juntarlo con un tema importante como el del poder de la lengua. Entonces aquí los esperamos a las 10 de la mañana. Y bueno, también ya les había dicho, pero les quiero recordar este libro de devocionales que Dios nos permitió escribir. Tiene 161 devocionales del Evangelio de Lucas. Me encanta el Evangelio de Lucas porque tiene muchas parábolas que no vienen en los otros evangelios. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano solo se encuentra en Lucas, la parábola del hijo pródigo solo se encuentra en Lucas y decidimos poner en la portada precisamente esa parábola, ilustrarla como el padre con los brazos abiertos está esperando a que su hijo regrese a casa. Y así está Dios con nosotros cuando nos alejamos del Señor. Entonces son 161 devocionales que abarcan casi medio año, uno por día. Y bueno, eso te ayuda para que todos los días te metas, aunque sea un poco, a estudiar la palabra de Dios. Lo tenemos de manera física, si tú lo quieres, te lo podemos enviar por correo, por paquetería, por correo postal, y también si lo quieres de manera digital, lo tenemos en Amazon. Si lo quieres de manera física, escríbeme a mi correo angelamaldonado.k@gmail.com y si lo quieres de manera digital, búscame en Amazon como Ángela Kellenberger y ahí lo vas a encontrar. Y bueno, eso es todo. Vamos a empezar y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo en el cual nos permites poder seguir hablando y enseñando tu palabra. Yo te ruego que esta palabra que vamos a hablar hoy caiga en tierra fértil, que pueda traer ánimo pronto a mis hermanos, a mis hermanas, que puedan descubrir la raíz de su enfermedad,
si están padeciendo por algo así. Y Señor, gracias, porque en medio de todo tú tienes el control. Si hay hermanos que están enfermos, los ponemos en tus manos para que tú los levantes, los fortalezcas, los ayudes. Quita todo pensamiento negativo, quita todo espíritu de depresión, que puedan saber que tú estás con ellos y que no los has dejado, mi Dios. Y gracias, porque yo sé que es tu voluntad que estemos sanos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo varias causas que nos pueden provocar alguna enfermedad, y hoy vamos a continuar la segunda parte de este tema de atrévete a enfrentar tu enfermedad. Y bueno, vamos a analizar ahorita enfermedades por cansancio crónico. Tristemente, en los tiempos que estamos viviendo, sé que muchos están padeciendo económicamente, y eso hace que tal vez se afanen demasiado y busquen trabajar pues para lograr traer el sostenimiento a sus casas. Sin embargo, a veces ese afán por estar trabajando tanto nos puede traer enfermedades como la gastritis o colitis nerviosa, y quiero que vean lo que nos dice 1 Corintios 6:19, para que entendamos que es de suma importancia cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a leerlo, y dice de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces necesitamos entender que este cuerpo que tenemos, en este cuerpo habita el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que cuidar el cuerpo. ¿Cómo lo puedes cuidar? Dándole el descanso que necesita, dándole el alimento correcto, porque a veces comemos pura chatarra y no nutrimos de la manera correcta nuestro cuerpo. Ejercitándonos también. A veces tu trabajo tal vez es estar sentado mucho tiempo, y eso puede acarrear enfermedades luego en nuestro cuerpo también. Entonces la circulación no es correcta, entonces necesitamos ejercitarnos. Y quiero que analicemos un ejemplo en Hechos capítulo 9, verso 36, que habla de una mujer que se llamaba Tabita. Tabita, ahorita lo vamos a leer, pero ella trabajaba arduamente día y noche, no descansaba, y seguramente hay muchas mujeres que así están, que trabajan día y noche para traer el sostenimiento a su casa, porque son mujeres solas, la hacen de papá y mamá, pero tenemos que entender algo muy importante. Vamos a leerlo. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas, que es lo mismo que Tabita, hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó.
y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. La palabra enfermo o enfermedad viene de muchas palabras diferentes, pero en este texto que acabamos de leer, la palabra enfermó viene del griego asceneo, que significa estar débil. Esta mujer estaba tan débil por tanto que trabajaba que murió. Entonces, a veces ese cansancio, ese agotamiento físico que podemos llegar a sentir, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no te cuidas, te puede llegar a pasar lo que le pasó a Tabita. Necesitamos darle descanso a nuestro cuerpo. Jesús también descansaba, estando aquí en la condición de hombre, vemos que él durmió, se quedó dormido en la barca mientras se levantaba una tormenta. Y muchos enseñan ese pasaje bíblico como diciendo, pues en medio de la tormenta tienes que descansar en el Señor. Y eso es verdad, y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, él también estaba descansando, porque si tú analizas ese texto, terminando su travesía se iba a encontrar con el endemoniado gadareno. O sea, iba a ser una guerra espiritual muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo necesita descanso para funcionar bien. Y no solo el descanso físico, sino también, como les decía, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Hoy en día hay tanto temor, tanto estrés, tanto afán, que lo que menos hacen es descansar en el Señor. En Mateo 11:28 nos dice el Señor algo de suma importancia. Vamos a leerlo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Biblia Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo traduce, porque dice así, se los leo, no sé si tengan esa versión, si no yo aquí se los leo. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Entonces tenemos que aprender a descansar de dos maneras. De manera física, dándole el descanso que requiere nuestro cuerpo, y también aprender a descansar en el Señor. ¿Cómo se hace eso? Vas en oración al Señor, descargas lo que traes y confías en Él. Y como dice Filipenses 4, le das las gracias y luego va a entrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, es importante darle descanso físico también al cuerpo. Vean lo que nos dice Isaías 30, verso 15, para que entendamos que muchas veces nos podemos enfermar precisamente porque no le estamos dando ese descanso físico a nuestro cuerpo. Y luego te preguntas, ¿y por qué estoy débil? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué a mí me pegó más el coronavirus que a otros? Yo creo que una posible respuesta es que trabajaste tanto que no descansaste lo suficiente, no le diste descanso a tu cuerpo. Vean lo que dice Isaías 30:15, nos dice lo siguiente: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, y no quisisteis. A veces Dios nos dice, cálmate, tranquilo, descansa, relájate. Y tú en la terca estás, no, pero es que tengo que hacer esto y es que tengo que hacer aquello y es que no puedo descansar, o te pasas haciendo otras cosas que no tienes. Y yo te pregunto, ¿cuánto descansa tu cuerpo? A veces no queremos y eso trae consecuencias. Entonces pregúntate si tal vez la enfermedad que estás sufriendo es porque no le has dado el descanso suficiente
a tu cuerpo. Vemos también que hay enfermedades que nos pueden llegar a, o que podemos llegar a tener, en las cuales Dios se quiere glorificar. Suena raro, pero así es. Vean lo que dice Juan capítulo 9, verso 1 al 3, para que nos demos cuenta que a veces Dios permite ciertas discapacidades o ciertas enfermedades en nuestras vidas para que Dios sea glorificado. Vamos a leerlo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ya vimos anteriormente en la clase pasada que hay pecados que surgen por causa de nuestro pecado. De hecho, hay un salmo, no me acuerdo ahorita cuál es. Quisiera acordarme, pero no sé si es el 36 o por ahí, 35, 36, en donde David expresa que él estaba muy enfermo. Pero él reconocía que su enfermedad era debido a los pecados que él había cometido y estaba apelando a la misericordia de Dios para que él lo sanara, porque él creía que ya se iba a morir, pero era por causa de sus pecados. En cambio, aquí vemos que le preguntan a Jesús, este ciego, ¿por qué nació ciego? Es porque sus padres pecaron. Vimos también que hay enfermedades que tú heredas o pecó él, y él dijo ni uno ni el otro, es para que la gloria de Dios se manifieste a través de él. Vean lo que también dice el verso 6 y 7 de este mismo capítulo, Juan 9, versos 6 y 7, ya lo tienen. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces ahí Jesús fue glorificado a través de la sanidad de este ciego que había nacido ciego. Y yo no sé si conozcas a Nick Vujicic, no sé si así se pronuncie, pero es un hermano que nació sin brazos y sin piernas. Su padre es pastor, su madre trabajaba como enfermera. Ella quedó embarazada y nunca pensaron que su hijo naciera sin brazos y sin piernas. Y Nick nos cuenta en su biografía que él en la adolescencia quería suicidarse en la bañera porque sufría mucho bullying durante, pues en la escuela donde iba y todo. Y él en una ocasión oró fervientemente al Señor y le decía, yo tengo la confianza suficiente y sé que tú me puedes dar brazos y manos. Y dice que oró muchísimo, se durmió y él pensó que a la mañana siguiente Dios le iba a dar brazos y piernas, y cuando vio eso, pues sí se deprimió. Él en ese tiempo no entendió que Dios estaba permitiendo toda esa discapacidad que él estaba sufriendo porque había un gran propósito en su vida. Tú ves ahorita videos de Nick y ves que se pudo casar, tiene 4 hijos y es un motivador mundial muy conocido, en donde él ayuda a muchos a enfrentar la depresión, el desánimo y todo, y a levantar la autoestima, sobre todo en los jóvenes. Yo tuve la oportunidad de verlo, lo invitaron aquí en el TEC de Monterrey hace algunos años, y pude verlo a escasos, no sé, 2-3 metros, estaba caminando, bueno, ahí como puede, sobre una mesa que le prepararon, y me impactó muchísimo, porque tú lo ves con una paz, lo ves irradiando
la gloria de Dios, lo ves realmente, no sé, impacta verlo. Y tú dices, ¿cómo le hace? Y me acuerdo que se tiró así en la mesa, y luego dice, uno puede pensar, oh, pobre Nick, ¿cómo le va a hacer para levantarse? Y entonces él, haciendo un esfuerzo y quién sabe en qué artes, con su misma cabeza se impulsa y se pone de pie otra vez. A mí eso me impactó muchísimo, porque él, no teniendo brazos y piernas, hace todo lo que puede para hacer lo que tiene que hacer. Y a veces, teniendo tú y yo brazos y piernas, nos damos bien fácil por vencido. Nos tiramos al piso, a la depresión cuando nos pasa cualquier cosita, y no entendemos que teniendo al Señor lo tenemos todo. Y si Dios permite algo en tu vida, es porque detrás de eso hay un gran propósito. Nick ahora lo sabe. Nick sabe y entiende que Dios permitió toda esa discapacidad en su cuerpo para que Dios fuera glorificado. Y quiero que entiendas que la actitud que tú demuestras ante la vida es la clave que te puede llevar al fracaso o que te puede llevar al triunfo o a que Dios pueda obrar a través de ti. Entonces yo no sé qué estés pasando tú, pero el ánimo que tengas te va a ayudar a levantarte o a tirarte más en el suelo. Y a veces nos podemos hacer los pobrecitos, pero tenemos que entender que con Dios sí podemos levantarnos. Aunque cueste trabajo, esfuérzate y sé valiente, levántate y toma una actitud positiva para que Dios sea glorificado a través de lo que tú estés pasando. Amén. Y vemos otro tipo de enfermedad, es por desgaste natural del cuerpo. Una de las cosas más difíciles, si quieren ir buscando mientras 2 Corintios 4:16, por favor. Una de las cosas más difíciles es entender que todos vamos a llegar a una edad en la que tal vez tu mente quiera correr y hacer muchas cosas, pero tu cuerpo te dice, espérate, ya no puedes. Vamos a leerlo, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mientras estemos en un cuerpo corruptible, este cuerpo corruptible se va a ir desgastando. ¿De qué manera? Vamos a empezar a usar lentes, nuestros huesos a veces te pueden empezar a doler, nuestro cabello se cae, se pone blanco, nuestros dientes empiezan a caer, en fin, empieza a haber muchas cosas que antes no sucedían. Te cansas más fácil, en fin, ya no tienes esa ligereza o esa habilidad de hacer ciertas cosas y muchos en ese punto se deprimen. Me acuerdo que mi marido me decía que su papá, o sea, mi suegro, antes de fallecer le decía, nadie nos enseña a hacernos viejos. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles es enfrentar esa realidad y no solo aceptar que muchas cosas ya no las vamos a poder hacer, sino aceptar que va a venir un tiempo en el que ya vas a depender de otros. Hay personas que son muy orgullosas, que durante toda su vida todo lo hicieron solos y todo, y llegan a cierta edad y quieres ayudarlos y no se dejan ayudar. ¿Por qué? Por ese orgullo que traen. Tenemos que entender que se las hacemos más fácil, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Si nosotros estamos, mi lema favorito es flojitos y cooperando.
tanto como para con Dios, como también en este caso para los familiares que nos van a cuidar cuando estemos viejitos, o si estás enfermo, para los familiares que te están cuidando. Y eso más o menos se los mencioné la clase pasada, de la enseñanza que me dio mi suegra con eso. Pero tenemos que entender que cada vez que seas mayor, que vas envejeciendo, va a llegar un punto en el que vas para abajo, tu estatura va bajando, te vuelves como niño otra vez. Y si antes tú como padre dabas las órdenes y tus hijos se tenían que sujetar, va a llegar un punto en el que tú te tienes que humillar y aceptar que ahora tus hijos te van a llevar donde ellos quieran o donde ellos consideren importante, tus hijos o tus nietos o las personas que te vayan a cuidar, y que ya no eres tú el que va a dar las órdenes, sino las personas que te vayan a cuidar. Vean lo que dice Juan capítulo 21, verso 18. Porque esto es muy importante entenderlo y dejar ya a un lado nuestro orgullo de que sí, yo puedo, no necesito de nadie, ¿no? Dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Vean lo que dice también la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en este mismo pasaje, si me lo pueden poner, para que vean que, se entiende de una manera más fácil. Dice: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir, hasta el baño ibas solo. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Entonces tenemos que aceptar que va a llegar un punto en nuestras vidas en las que necesitamos recibir ayuda de los demás. Y si nosotros no somos capaces de dejarnos ayudar, tenemos un gran problema, porque se las vas a poner más difícil a los demás. Ahora, hay otro extremo en donde hay personas que se hacen los pobrecitos para que los ayuden. A veces nosotros tenemos que dejar a las personas para que ellos se esfuercen y hagan algo por sí mismos para salir adelante. Y a veces nosotros tenemos que ayudarlos. Entonces, si tú eres una persona que se tira al piso, te haces la pobrecita o el pobrecito para que te ayuden, quieres infundir lástima y todo, créeme que eso cae gordo y cuesta trabajo tratar a esas personas. Pero yo quiero que esto se quede tatuado en nuestros corazones. Yo no sé qué edad tengas tú, pero si ya vas después de los 60, después de los 70, después de los 80, les platico que la semana pasada fui a visitar a mis papás. Habían tenido un periodo muy difícil en donde iban doctor tras doctor, tras doctor, y como que ellos anhelan sentirse jóvenes otra vez. Y yo creo que es el deseo de todos. Pero llega un punto en el que tienes que entender, sabes que ya no soy joven, voy a pasar por cosas difíciles. Sin embargo, ellos recurrían a doctores y todo porque querían pues ya no tener nada de dolor ni nada. Y eso es muy difícil, es hasta imposible que no te duela nada a los 86 o 87 años que tienen, ¿no? Y pude irlos a visitar y bueno, fue el cumpleaños de mi papá. Y los llevé al paso de Cortés, que es el paso que está entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y no saben, caminamos ahí entre el bosque, por donde hay una cascada. Y saben una cosa, yo vi a mis papás felices, alegres, contentos, como que eso
necesitaban salir de ya de estar pensando en su enfermedad, en lo que tienen, en lo que no tienen, en qué sé yo, y distraerlos. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros padres cuando ya son grandes. A veces tratamos de que estén más cómodos y todo, de que no les duela nada, pero a veces su mejor medicina es sacarlos, a distraerlos, a pasearlos, a que caminen un ratito en medio de la naturaleza, qué sé yo. Entonces, como hijos, no nos olvidemos de nuestros padres que ya son grandes, porque tristemente yo veo a muchos que los dejan y los abandonan en los asilos. Yo no estoy en contra de que los lleven a un asilo, porque a veces es más fácil que los cuiden ahí, pero sí velos a visitar, porque de eso se alimentan, de que los vayas a visitar, sácalos de ahí, llévalos al bosque, no sé, a un lugar a disfrutar la naturaleza, porque yo creo que eso es medicina para ellos. Y bueno, aquí termina esta lección. Yo sé que salió muy cortita esta lección, pero quiero que tú te des cuenta en qué punto estás. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, el ánimo que tú tengas es de suma importancia. Cuida tu cuerpo, tal vez estás enfermo porque no te cuidaste, tus defensas estaban débiles y por eso te pegó más duro la enfermedad. Cuida tu cuerpo, cuida tu alimentación y sobre todo, hermanos en la fe, no tengan miedo, porque el miedo que tú tengas, ese te va a llegar. Job lo decía, el miedo que yo tenía fue el que me aconteció. Entonces, tenemos que cuidarnos, sí, pero sin miedo. Toma las medidas que tengas que tomar, pero haz todo sin miedo, sabiendo que Dios tiene el control de todo, sabiendo que Dios está con nosotros y que no nos va a dejar. Amén. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites hablar de tu palabra. Yo te ruego que tú les ayudes a mis hermanos a entender lo importante que es cuidar nuestro cuerpo, que nos ayudes a todos a entender que cuando envejecemos vamos a pasar por cosas difíciles, ya no vamos a tener la misma fuerza de antes, pero ayúdanos a no ser ancianos tercos, ayúdanos a ser ancianos que de veras faciliten a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que nos cuiden, el cuidar de nosotros. Y Padre Celestial, ayúdanos también a tener ánimo pronto, a no caer en depresión por lo que estemos viviendo, por la enfermedad que estemos atravesando, sabiendo que tú de esto nos vas a sacar, te vas a glorificar a través de nosotros. Y Señor, gracias porque no estamos solos. Y aunque tú el día de hoy te sientas solo, sola por la enfermedad que estás atravesando, créeme, el Señor está ahí a tu cabecera día y noche, las 24 horas del día. Él no se aparta de ti, está contigo, Señor, y te damos las gracias, Señor, por ello. Fortalece a mis hermanos, levántalos y gracias te damos por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo, les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga. Y les recuerdo el evento evangelístico mañana, y si quieres el libro, pues ahí escríbeme. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves.